Ojo con lo que está pasando en el transporte por parte de la empresa y ese Frankenstein que hicieron otra vez, que están repitiendo la película del sexenio anterior y ahí sí hay que parar las antenas. Ignacio Peinado, la Unión de Usuarios, aguas con lo que está haciendo el gobierno del estado con eso ahí. Buenos días, Luis ¿Cuál es Alberto. tu diagnóstico que traes? Nosotros en este momento estamos realizando una consulta de evaluación a través de los usuarios todos los días. Le denominamos la voz del usuario y califica cuatro aspectos básicamente, pero el problema número uno ahorita grave es la frecuencia, el tiempo de espera que va de 30, 40, 50 minutos, inclusive más de una hora, el tiempo que está esperando la gente es en las paradas y eso es muy grave. Y es una realidad que hay un déficit de unidades. El plan operativo dice el Estado que debe de ser en el orden de 375 unidades trabajando en todas las rutas. Ahorita hay en el orden de 250 promedio, es decir, es un déficit por lo menos 125 unidades y eso ocasiona un caos en la vida diaria de los usuarios, afectándole directamente en su economía familiar. Pierdes bonos de puntualidad, acumulas dos, tres retardos, te descuentan un día en muchos casos, llegas tardes a las citas médicas, tiene una afectación colateral negativa en la vida ordinaria de uno y se refleja eso en nuestros hogares. Hay muchos usuarios que prefieren irse caminando y quizá llegan más rápido caminando en Ujú. ciertas distancias. Entonces, o buscar otros medios para llegar a sus lugares de origen. Se juntan dos, tres, cuatro usuarios en una parada que están sobrepobladas y agarran un taxi o un Uber y hacen una cooperacha y van a su destino, entonces, o los acerca más o menos a sus lugares de trabajo. Es una situación difícil la que se está viendo en este momento. Nosotros llamaríamos al gobierno del estado pues para que a la brevedad armonice este tema. Las dos empresas que ganaron dicha licitación, lo que dice en el papel, la experiencia, pues deben de irla concretando ya. Entonces no puedes hacer milagros o no puedes armonizar un servicio cuando te es un déficit de unidades. Nosotros entendemos que las unidades nuevas que pueden ir llegando paulatinamente, pero en este momento, mientras que llegan, debes de tener toda una flotilla operando y a medida que van llegando, irla sustituyendo, porque si en este momento es una situación caótica la que estamos viviendo los usuarios. Así de plano, Así de caótica. plano, sí, sin duda alguna. Eso lo reflejan todos los días los usuarios. Y nosotros en la consulta evaluación hay un área de comentarios y la verdad que los comentarios son muy expresivos de los usuarios, donde por el amor de Dios metan más camiones, es mucho el tiempo de espera, etcétera. Es una lamentación muy palpable y justamente ese ejercicio nosotros es con el propósito de hacérselo llegar a las autoridades para que vean realmente el sentimiento y la necesidad de los usuarios. No es una percepción ni de tu servidor ni de nadie más, es una realidad, el usuario que lo está viviendo y en ese Se está sentido se quejando. tienen que focalizar inmediatamente a resolver este tema, ¿no? Sí, ayer nosotros que abordamos el tema, muchos, decenas, cientos de comentarios ya evaluando, reprobando a través del transporte, es decir, si hay una, vamos a decirlo, crisis seria que se ha acumulado en un mes, ¿no? En Por este este, cambio, ¿crees que fue un error entonces? ¿O ves que el gobierno está soltando el tema o es suficiente la vigilancia? Porque quedó como supervisor, ¿no? Como árbitro, como autoridad no más reguladora. A ver. sí, 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 yo estoy cierto y muchos usuarios que el modelo anterior ya estaba obsoleto, colapsado y no había más que hacer. Eso es una realidad. Pero el momento en que lanzas una convocatoria, llegan nuevos actores, tú no debes de perder la rectoría como Estado. De acuerdo a nuestra Constitución y a la ley, el Estado mantiene la rectoría y en base a esos parámetros y esa normatividad debe de estar fiscalizando que las empresas que ganaron esa licitación cumplan en base a la convocatoria. Luego entonces, si no cumples eso, pues están las sanciones correspondientes. Entonces, sí debe de actuar de forma muy firme el Estado y no estar dando tantos términos para que más o menos se normalice. Ya pasamos una crisis, la seguimos en ella, entonces ya los usuarios merecemos una atención más oportuna y más digna en el día a día. Y creo firmemente que se debe de buscar todas aquellas alternativas. En este momento, en mi opinión, urge llegar por lo menos a los 375 camiones en el día a día. Mira, en el 2006, cuando era hombre camión, en aquel entonces no teníamos un problema de frecuencias. Andaban las frecuencias entre 5, 7, 10 minutos cuando mucho. ¿Cuántos camiones había operando en el 2006? En el orden de 451 camiones, más 20 unidades que tenían como reserva de emergencia. Cuando se ponchaba uno, se sustituía. 2006, 2019
250 camiones, hemos andado en que inclusive menos de 200, 190, es una locura esto, cuando la ciudad ha crecido enormemente, cuando la población de los usuarios ha crecido y derivado de la deficiencia del servicio de transporte público, por lo menos un 40-50% de los usuarios que utilizaban este medio de transporte Ujú. buscó otro medio porque no responde a sus expectativas. Entonces, sí es un problema grave que debe el Estado de empujarlo con mucha responsabilidad social y aplicando evidentemente la ley, ¿no? Conclusión. Entonces, con el tema, Sin duda alguna, yo convocaría a las autoridades, no tanto a las empresas, es la autoridad la que debe estar por encima y encima de las empresas, presionando, fiscalizándolo, exigiéndole que esto se componga para resolver esta problemática social a los usuarios. Y yo a los usuarios les daría el llamado para que, independientemente de la situación que estamos viviendo, que es una realidad compleja en el tema del transporte, cualquier situación de accidentes hay que tomar ruta y unidad y reportarlo, porque también eso, a raíz de la consulta que estamos realizando, los usuarios manifiestan los accidentes que tienen de forma ordinaria también en el servicio, y a la hora de reportarlo pues igual no tiene la atención necesaria, o simplemente no lo reportas. Hay que reportarlo porque recordar que hay un seguro de daños al viajero y que hay que hacerlo efectivo, y en ese sentido también la información es importante pues para conocer nuestros derechos en este sentido, ¿no? totalmente. Muchas gracias, Al contrario, Ignacio. muy buenos Estamos en días, contacto. gracias. Ignacio Peinado de la Unión de Usuario. Volvemos con cine. No sé si te queda tiempo todavía lo que ocurrió en Navajo también, que no lo hemos mentido. Bueno, comentarios de la audiencia. Volvemos.